Nacional, en cabeza del Departamento de Prosperidad Social, ha anunciado el inicio en firme de Renta Ciudadana, un programa que significará cambios en otras iniciativas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Por ello, el día de hoy nos acompaña Johanna Cubillos, quien es directora de Transferencias Monetarias del Departamento de Prosperidad Social. Directora, bienvenida a ¿Quién y qué? Alejandro, muchas gracias por esta invitación y pues poder contarle a la audiencia de este canal qué va a pasar con Renta Ciudadana. Bueno, directora, yo quisiera empezar por una pregunta que es fundamental para la ciudadanía. ¿Familias en Acción y Jóvenes en Acción se van a acabar? Bueno, aquí es importante tener el siguiente contexto. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, estableció la creación de un sistema de transferencias de cara a la evolución de lo que queremos de las transferencias que se han venido dando durante 23 años. Este sistema de transferencias trae consigo la creación de Renta Ciudadana y la integración de las transferencias y la armonización a Renta Ciudadana. Así que Familias en Acción y Jóvenes en Acción pasan esas transferencias a integrar Renta Ciudadana. Entonces, Familias en Acción va a tener esa parte de transferencias, va a venir reflejándose en los componentes de Renta Ciudadana, y las familias que no puedan quizás ingresar a Renta Ciudadana al corto o al mediano plazo, porque finalmente si están en Familias en Acción es porque tienen una condición de pobreza extrema y pobreza moderada, es muy probable que en algún momento puedan cumplir para uno de esos componentes. En tanto pasa eso, será una estrategia de oferta en donde buscaremos que esas familias sigan con un acompañamiento y puedan lograr esos objetivos que tenemos desde esos programas de transferencias. Como usted lo mencionaba, Familias en Acción es un programa que lleva más o menos 20 años en el país funcionando. Correcto. ¿Por qué tras 20 años es necesario hacer esa transformación? Claro, cuando nace Familias en Acción, nace en el año 2000, nace a raíz de una crisis económica que se vivió en la década de los 90, a finales de los 90, donde muchas personas perdieron su vivienda, donde muchas familias cayeron en pobreza extrema. El gobierno en su momento lo que hace es determinar qué puede hacer para mitigar el impacto de esa crisis en Colombia y toma como referencias programas sociales que se serían haciendo ya en otros países como México, como Brasil, y experiencias en otros continentes. A partir de eso, toma como referencia crear programa Familias en Acción, que es un programa que tenía un complemento al ingreso y que realmente el objetivo era fomentar la generación de capacidades de los niños, niñas y adolescentes para evitar que siguieran cayendo en esa pobreza que traían sus familias generacionalmente y que pues al final un adolescente que finaliza su bachillerato es un adolescente que va a tener más oportunidades. Un niño o niña que está en el sistema de salud, pues es un niño que va a tener un control y que seguramente vamos a mitigar temas de nutrición y demás. Y eso se creó con ese objetivo. Sin embargo, durante 20 años de ejecución de Familias en Acción, el país también ha venido implementando diferentes políticas de atención y de protección a los niños, niñas y adolescentes, políticas en temas de educación, en temas de salud, en temas de intervención en territorio, y eso ha hecho que los resultados se hayan fortalecido precisamente porque ya no es un solo programa, sino es una serie de políticas. Entonces, ¿qué pasa? Como resultado de esos análisis, lo que estamos viendo es que hemos generado unas capacidades, efectivamente hay unas familias que han logrado unos resultados con Familias en Acción, pero Familias en Acción tiene una limitante, y es que solo se hacía con procesos de inscripción. Y de acuerdo al recurso que teníamos disponible en su momento. Entonces, tú lo sabes y muchos lo saben, muchas familias en pobreza extrema decían, yo no estuve en Familias en Acción porque es que yo no fui al proceso de inscripción o ese día yo no cumplía el criterio de focalización o no sabía y se nos quedaban por fuera. Renta Ciudadana, ¿qué busca? Busca primero enfocarse en esos hogares que a pesar de toda esta política que ha implementado el gobierno nacional y durante años no han logrado superar esas barreras y siguen en esas situaciones de desempleo, de desigualdad, de falta de oportunidades, enfocar los esfuerzos ahí y nos vamos a ir con toda a los hogares de pobreza extrema. ¿Qué es pobreza extrema? Es un hogar que no tiene para una canasta básica de alimentos, o sea, no tiene para comer. Son hogares que no tienen para comer, que si acaso alcanzan a tener una comida al día, niños comiendo un día al día. Entonces nos vamos a enfocar en esos hogares, en todos los hogares, y esto también es lo novedoso de Renta Ciudadana, que queremos tener una atención universal, es decir, todo el que identifiquemos en pobreza extrema, con niños, niñas, adolescentes menores de 18 años, van a entrar a Renta Ciudadana en alguno de sus componentes. Y progresivamente vamos a ir a otros grupos poblacionales, como es la pobreza moderada, que son esos hogares que ya tienen unos recursos mínimos, pero que aún les falta para poder tener esa situación de estabilidad,
que también tenemos un componente para ellos y pues los esfuerzos que podamos hacer desde Renta Ciudadana y los programas que tenemos también dentro de esta estrategia para poder seguir apoyando esta Colombia que requiere, esos colombianos que requieren de esos apoyos de transferencias que hoy en día sabemos que se necesita y sobre todo generar capacidad. Aquí la apuesta también es no solamente entregar una transferencia, porque una transferencia no soluciona el problema de fondo, soluciona el problema a corto y mediano plazo, porque van a tener para comprar alimentos. Correcto. Pero si no se genera una intervención, una ruta integral, pues el día que le quite la transferencia, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir en la misma situación. Entonces, Renta Ciudadana, eso es el enfoque, el hogar, las condiciones de vida, el territorio, qué podemos hacer como Estado y como gobierno, y esa es pues el reto y la apuesta principal que el señor presidente Gustavo Petro nos ha dicho, enfoquémonos en cómo atendemos a esos hogares que no lo han logrado y cómo hacemos para que esos recursos se puedan entregar de mejor manera. Bueno, directora, acá usted nos planteó varios temas, ¿no? El tema de la identificación de las personas, el tema de la ruta integral. Quisiera empezar por el tema de los beneficiarios, de los no beneficiarios. Renta Ciudadana empezará a partir del 1 de enero de 2024 y yo quisiera saber cómo va a ser el Estado para llegar, para identificar a las personas beneficiarias de ese programa. Bueno, este es uno de los grandes cambios que traemos y que pues ha sido, digamos, un salto importante porque lo que queremos es, como tú dices, buscar a la gente, no esperar a que lleguen y nos digan que necesitan el programa porque sabemos que hay muchos que lo necesitan y quizás no saben que los estamos buscando, los vamos a buscar. Y aquí lo importante es que hemos durante muchos años, con el apoyo del DNP, recogiendo la información de los hogares que requieren los apoyos de los programas sociales, que es el SISBEN. El SISBEN básicamente traduce eso, Sistema de Beneficiarios de Programas Sociales. Por eso es importante que los hogares tengan actualizada su encuesta SISBEN o si no la han hecho, la soliciten. ¿Dónde la pueden solicitar? En las alcaldías municipales. También hay un link en internet si tienen la capacidad de hacerlo, si tienen, digamos, los medios. En todo caso, estas oficinas están siempre prestas para tomar la información. Entonces, para nosotros va a ser fundamental trabajar con el SISBEN 4, que es el vigente en este momento, pero también hay un cambio importante y es que el DNP ha venido trabajando durante varios años en lo que llaman el Registro Social de Hogares. ¿Qué es esto? Es un registro, es un gran sistema de información, una base de datos que trae toda la información que generan las diferentes entidades y las diferentes estrategias que se desarrollan en el país y diferentes fuentes de información que dan cuenta de la situación socioeconómica de las personas que viven en el territorio nacional. Entonces, el SISBEN es una encuesta donde van a tu casa, revisan las condiciones del hogar, quién hacen parte del hogar y pues determinan una clasificación o una calificación. El registro social, ¿qué va a hacer? Va a sumarle todas esas bases, que son muchísimas. El DNP ha hecho un gran esfuerzo y en este momento tiene recopilada muchísima información. Entonces, el registro social, ¿qué va a permitir? Y era lo que tú decías de los colados. Una persona van y le hacen la encuesta y al final dicen es pobreza extrema, pero resulta que dentro del registro social aparece que tiene un empleo formal donde gana 5 millones de pesos, que tiene una moto, es decir, que toda esa información me está dando cuenta que quizás ese hogar no es tan pobre, tiene un medio de subsistencia o pobreza media, pero no es pobreza extrema. Exactamente, y nos queremos enfocar en la pobreza extrema, es decir, el que no tiene para comer, como les decía. Entonces, el registro social va a ser fundamental y en el registro social estamos todos los colombianos, porque el registro social parte de la base de la registraduría. Entonces, el registro social se le suman todas esas bases más el SISBEN y eso nos va a dar cuenta de una base mucho más depurada, una base con muchísima más calidad y la posibilidad de encontrar a todos esos hogares que de acuerdo a esas bases identifiquemos que son hogares que requieren de esta transferencia. Entonces, muy importante, para esta nueva renta ciudadana no será necesaria la inscripción de los ciudadanos como tal, sino que será el Estado el que identificará a las familias pobres y les llevará los recursos. ¿Qué pasará en el caso de las familias campesinas, que digamos están priorizadas en este programa, y qué pasará con los indígenas, por ejemplo? Claro, las familias campesinas es la zona rural de Colombia, es la Colombia profunda y esa es digamos una especial atención porque es allá donde nosotros queremos llegar, esos colombianos que quizás requieren de esos apoyos y hoy en día no los tienen porque como te decía, la oportunidad se les pasó, no sabían, los vamos a encontrar, la invitación es que ojalá puedan a través de estos medios conocer cómo realizar la encuesta SISBEN, que se acerquen a las alcaldías, que vayan y los visiten en sus hogares y con eso tenemos la información para poderlos atender.
Renta Ciudadana va a tener un enfoque territorial y ese enfoque territorial tiene que ver con las capacidades y el contexto de esos hogares. Es decir, vamos a entregar una transferencia, pero esto va acompañado de una intervención. Entonces estamos en una zona rural, pues ¿qué queremos? Que haya procesos de asociatividad, que se mueva esa economía local y popular, que podamos dinamizar ese territorio y que impulsemos esos procesos productivos propios de la zona y no que tengan que generar procesos adicionales, sino que dentro de lo que ellos saben hacer, fortalezcamos esos procesos. Entonces, pues en esa medida nosotros vamos a hacer esa intervención de una mirada, de un enfoque poblacional y territorial. En cuanto a los hogares indígenas, muy pertinente la pregunta, ellos no tienen que hacer CISBEN y aquí aprovecho la oportunidad a través de este medio de reiterar, no hay que hacer el CISBEN, los hogares indígenas los identificamos a través de los censos o los listados censales que ayer la directora Laura Sarabia en la rueda de prensa lo hacía referencia, esos listados que estamos recogiendo de diferentes entidades, porque ella lo decía, porque es que resulta que el Ministerio de Salud atiende indígenas, el ICBF atiende indígenas, el Ministerio de Educación, el Interior. Tenemos información de muchas fuentes, entonces el Ministerio de Interior estamos trabajando muy de la mano con ellos porque con toda esa información es más fácil para nosotros determinar dónde están y poderlos vincular. Y también vamos a salir a territorio y esto es, digamos, un proceso que llevamos ya varios meses desarrollando un modelo de focalización que sea muy ágil con la población indígena. ¿Qué pasaba hace unos años? Hasta que no íbamos al territorio, recogíamos en papel unos listados, los traían, no. Ahora hemos desarrollado unos mecanismos para que nos permitan tener la información y poderlos vincular. La población indígena, nosotros la tenemos, digamos que dentro de los parámetros que hemos establecido, es pobreza extrema. Entonces ellos van a entrar a esos componentes que tienen que ver con pobreza extrema. Para ellos hay esa ruta para que puedan ingresar y también en el proceso de cumplimiento de corresponsabilidades va a estar asociado a sus usos y costumbres. Nos vamos a hablar con ellos, hemos tenido unos espacios que hemos desarrollado durante varios años y la idea es no romper con esa cultura, sino que sus tradiciones incluso pueden ser parte de esas corresponsabilidades, cómo mantener esas tradiciones en Colombia y con eso pues también se pueden mantener en la transferencia. Bueno, directora, yo quisiera pasar a uno de los puntos más importantes de este nuevo programa y es ¿cuáles recursos se van a destinar a las familias y quiénes podrán ser beneficiarios de Renta Ciudadana? Bueno, los recursos vienen del presupuesto general de la Nación. Para el año 2024, tenemos estimado que para Renta Ciudadana vamos a invertir 6.4 billones de pesos. Se mantiene el programa Colombia Mayor, que es un programa que viene de la Ley 100 y demás decretos, que siguen siendo los adultos mayores en pobreza y pobreza extrema. Y tenemos Renta Joven. En total vamos a tener 9 billones de pesos para el año 2024. ¿Quiénes, cuánto van a recibir? En la componente de valoración de cuidado, que son para las madres y para los hogares que tienen personas en discapacidad que tienen que tener un cuidado permanente, es decir, alguien se tiene que quedar a cuidarlo y no tiene cómo generar un ingreso, no tiene que dedicarse. De cuidado en el hogar. Claro, entonces esos hogares son muy vulnerables porque están en pobreza extrema y no tienen forma de generar un ingreso porque o dejan a la persona sola a riesgo o se quedan ahí. Ese componente de valoración de cuidado va a tener un valor a pagar, una transferencia de 500.000 pesos. Cada 45 días. Cada 45 días, son 8 pagos al año. La transferencia de Colombia Sin Hambre va a estar de acuerdo a la conformación del hogar, donde les decíamos el ciclo de vida. Entonces, si hay un adulto y un niño de 11 años, de acuerdo a esa conformación, si son ellos dos, pues va a haber una transferencia asociada a esa conformación. Número de personas y a la edad. Exacto. Okay. Entonces, si son 3, si son 4, el máximo serán 500.000, porque pues digamos, sabemos que hay hogares muy grandes, pero pues también los recursos son limitados, van a ser 500.000, pero la apuesta es que esos hogares al menos reciban el valor de una línea de pobreza extrema, que son 200.000 pesos. Entonces, va a variar. Entre 200 y 500. Sí, va a variar y de acuerdo a la conformación del hogar. Cada 45 días. Cada 45 días. Okay. Y el componente de fortalecimiento de capacidades es una transferencia que se va a entregar contra logros. Yo ponía un ejemplo hace poco, es, por ejemplo, en Familias en Acción, que buscamos que los niños asistieran a clase. En estos logros ya no es que asistan, sino que superen el nivel educativo, o sea, que los niños pasen de grado, ¿sí? Okay. Que en salud, por ejemplo, no solamente van a las asistencias, sino que también midamos que realmente cómo está el cuidado de ese niño, esa niña, en temas de identificación, en temas de medio ambiente, o sea, ya no vamos a hacer solo salud y educación, vamos a ampliar una serie de corresponsabilidades y en esta transferencia va a ser por el logro que puede estar entre 500 y 1 millón de pesos, pero esa sí va a ser una vez al año.
Entonces ahí es el último componente que vamos a empezar a implementar. Y digamos que aquí la apuesta es principalmente que esos hogares efectivamente se mantengan en esas capacidades y sigan superando esa situación de pobreza que pues ya hemos venido acompañando, que ahora requerimos enfocar esfuerzos en este grupo poblacional, pero ellos también necesitan este acompañamiento. Renta Ciudadana empieza a implementarse a partir del 1 de enero del 2024 y esto quiere decir que personas que están en Familias en Acción ya no seguirán ahí. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, Familias en Acción, como tú bien lo dices, van a tener su última transferencia en diciembre. Bueno, digamos que de acuerdo a las jornadas de pago, Familias en Acción pues tiene lo que hemos llamado tránsito a renta ciudadana, pues tiene unos cronogramas. Los hogares de Familias en Acción que cumplan con los criterios de renta ciudadana entran a renta ciudadana. ¿Cómo va a ser de manera progresiva? Pues en la medida que vamos activando esos componentes, esas familias muy seguramente van a entrar. ¿Por qué? Porque hoy en día Familias en Acción atiende pobreza y pobreza extrema. Pero mientras pasa eso, Familias en Acción se convierte en una estrategia de oferta, que era lo que explicaba. Entonces vamos a estar atentos para acompañarlos en acceso a créditos para la productividad, en temas de asociatividad, en todo lo que tiene que ser generación de empleo, de capacidad, es decir, no los vamos a dejar solos, pero la transferencia va a llegar en la medida que puedan vincularse a renta ciudadana y que cumplan el criterio. Como usted lo mencionaba en una pasada rueda de prensa, la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, mencionaba que este gobierno no va a ser asistencialista. Así es. Y que justamente las transferencias monetarias y los subsidios económicos hacen parte de una gran ruta integral para que las familias salgan de la pobreza extrema. ¿Qué otros programas conforman esta ruta integral? Claro, es que la ruta integral, más que otros programas, es toda una estrategia que hemos diseñado para que la oferta llegue al territorio de forma oportuna y pertinente. Entonces, hay territorios donde, como tú lo explicabas, como tú decías el ejemplo, donde es principalmente rural, pues quizás allá no sea pertinente llegar con empleo, es pertinente llegar con temas de asociatividad, temas de emprendimiento, Crédito de fortalecimiento. para cultivar. Exactamente, entonces ahí es donde vamos a trabajar con diferentes ministerios, nosotros también tenemos presupuesto para acompañar esos procesos, entonces dependerá de la ruta que se diseñe de acuerdo al territorio, ese acompañamiento, que es aquí, digamos, también lo novedoso que hemos diseñado en Renta Ciudadana, que la transferencia es con corresponsabilidad, es decir, vamos a entregar las transferencias, pero las familias van a tener unas metas de acuerdo a ese diseño de esa ruta. Si una familia llega a un momento en que no demuestra ningún interés, que a pesar del acompañamiento no hace lo que debe hacer, es decir, no hay una gestión del hogar, pues desafortunadamente es muy probable que en ese momento le digamos, hasta que usted no tenga una iniciativa o no cumpla con esa corresponsabilidad, pues el pago se va a ver afectado. ¿De qué tiempo estamos hablando más o menos para ver resultados? Nosotros estamos inicialmente contemplando que una vez la familia ingrese, alrededor de un año va a generarse el primer balance de cómo van esas corresponsabilidades, pero con seguimientos periódicos. Es decir, no es que al año yo miro qué pasó. Cada mes. Cada 2 meses le estoy diciendo, oiga, ¿qué ha pasado? Nada que vemos que sus hijos estén yendo a los controles, no estamos viendo que usted haya ido a la feria de empleo que ofrecimos, no estamos viendo que usted esté generando por ejemplo, vamos a tener voluntariados. Lo invitamos a un voluntariado, usted no fue. Es decir, vamos a tener casi que una hoja de ruta por familia. Eso es un reto gigantesco, pero hacia allá vamos porque pues al final esta transferencia tiene que tener un objetivo final. No podemos simplemente seguir entregando transferencias y esperando Ella lo decía ayer, ¿no? Digamos, la transferencia monetaria no saca de la pobreza sola, por sí sola no lo hace. No. Entonces, ¿cómo hacer para motivar justamente a las personas a que, aparte de recibir el subsidio, pues se interesen en otro tipo de actividades que les haga producir, por decirlo así? Claro, precisamente por el modelo, porque vamos a tener un límite y si dentro de ese límite ese hogar no realiza las actividades o no hace parte de esas convocatorias o no cumple con esos compromisos, pues esa familia puede verse afectada en su transferencia. ¿Y qué es lo que pasa? Y eso lo hemos vivido en todos los programas. En el momento que un hogar deja de recibir la transferencia, se activa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para dónde? Y ahí es donde los vamos a empezar a involucrar en estos procesos. Seguramente un hogar al año no vamos a tener un cambio sustancial con el hogar, pero a largo plazo sí vamos a tener un hogar que ya va a tener un procesos de educación financiera donde va a poder tomar mejores decisiones frente a su presupuesto, va a tener procesos de participación social en su comunidad, procesos de asociatividad, seguramente si está en una zona urbana va a tener acceso a ofertas de empleo o va a tener procesos de emprendimiento, va a tener sus hijos al día en temas de salud, de la ruta integral, porque no solamente es ir a que lo midan y lo pesen, el Ministerio de Salud tiene toda una ruta. Incluso nosotros tenemos dentro del esquema de corresponsabilidades en zonas donde haya
la oferta en temas de salud sexual y reproductiva, que los adolescentes vayan. Si está la oferta, que el joven asista, porque es que eso es lo que queremos promover, que la familia tenga todos sus conocimientos y capacidades para tomar decisiones y para generar ingresos propios. Finalmente, directora, ¿en dónde pueden encontrar las personas más información sobre cómo presentarse a Renta Ciudadana o sobre los programas que está presentando Renta Ciudadana? Bueno, Prosperidad Social tiene su página web, www.prosperidadsocial.gov.co. Tenemos nuestro Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Tenemos un montón de redes que son las oficinas de Prosperidad Social donde damos la información. Aquí, importante, no tienen que inscribirse a Renta Ciudadana, pero sí deben estar atentos porque en el momento en que empecemos a informar es importante que hagan esa revisión de que son participantes de renta. 1, para pues, recibir la transferencia oportunamente, y 2, para que conozcan cuáles son sus corresponsabilidades, porque como es un programa que está de ambas partes, no es simplemente esperar que me llegue el dinero, sino que es ahora cuál es mi compromiso para poder seguirlo recibiendo y que me acompañen en este proceso. Directora, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Gracias por permitirnos este espacio, explicar más ampliamente, y pues aquí siempre atentos desde Prosperidad Social para poder informar sobre todos los cambios que para este caso pues van a ser tan beneficiosas para esta población en pobreza extrema que requiere el apoyo de las transferencias. A ustedes también agradecerles por su tiempo, por la atención que le prestaron a este video y recordarles que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.